Estamos con el señor Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, embajador de México en Francia. Muy buenos días, señor embajador, y gracias por esta entrevista. Con mucho gusto. Desde Europa, hablar de México es evocar un caleidoscopio de imágenes, cultura, gastronomía, retos y contradicciones, y ante todo, quizá, un enorme potencial. Al final, ¿quién va a construir el muro? ¿Quién lo va a pagar? ¿Existirá alguna vez el muro o la gran muralla de Donald Trump? El muro es algo que no está en la agenda de la relación entre los dos gobiernos. La propuesta que ha hecho el gobierno del presidente Trump es algo que nos ha agraviado, que nos ha ofendido, que consideramos una gran ofensa al pueblo de México. Por tanto, es un tema que hemos eliminado de la agenda bilateral. Dentro de su territorio, pues cada país hace lo que considera que debe hacer. Y, por supuesto, México no pagará un centavo por ese muro. Por lo demás, la relación es de una enorme complejidad, de una gran riqueza también. Usted debe pensar que el comercio entre los dos países equivale a $1 millón por minuto, que todos los días cruzan 1 millón de personas de manera legal de un lado u otro de la frontera, 500 000 de vehículos. Una frontera que se caracteriza ante todo por su dinamismo, por su integración, por el hecho de que la frontera constituye en sí misma una zona de alguna manera distinta, con una cultura propia de la frontera, con una interacción propia de la frontera. Todo eso genera pues un enorme intercambio, mucha inversión de ambos lados, que hace que las dos economías, y la canadiense también, están profundamente integradas y los intereses son de los tres. Su país ha tenido que enfrentar una situación de violencia de diversa índole en ciertas regiones. ¿Cómo está lidiando actualmente el gobierno mexicano con esta situación? Pues mire, con mucha cooperación internacional. México sabe que los desafíos que tiene, y los tenemos todavía en efecto en materia de seguridad en algunas regiones, qué bueno que lo destacó, no es una situación generalizada, afortunadamente, y hemos avanzado. Ciudades como Ciudad Juárez han mejorado de manera notable. Hoy Ciudad Juárez es una ciudad que se ha recuperado, y no lo digo yo, lo dice la prensa especializada, las ONG especializadas que han seguido la transformación en Ciudad Juárez o Tijuana también. Subsisten áreas complicadas, producto del poder del narcotráfico y del crimen organizado. Este año es un año récord de violencia, de muertes violentas. Ha habido un repunte, sin duda alguna, pero lo estamos atendiendo con cada vez una mayor profesionalización de la policía en México, la Policía Federal, y ahora nos hemos dotado de una Gendarmería Nacional, un poco bajo el modelo francés. Francia nos ha apoyado mucho en ese sentido, y lo que queremos es ir cada vez mejorando más nuestras capacidades. En tanto que periodista, no puedo evitar preguntarle sobre el riesgo que corren periodistas e informadores en ciertas regiones de México, sobre todo cuando abordan temas de narcotráfico. ¿Cómo garantizar este aspecto de la libertad de prensa? Tenemos un mecanismo de protección a defensores y a periodistas, defensores de derechos humanos y periodistas, que se estableció al final de la administración del entonces presidente Calderón, y que ha venido mejorando y perfeccionando en su actuar a lo largo de estos años, cada vez con mayores recursos y con mejor coordinación, como decía, a nivel local. Desde luego ha habido hechos lamentables que condenamos, que reprobamos, pero en la medida en que este mecanismo funcione mejor, y hemos recibido mucha cooperación de países como Colombia, que tienen experiencia también en este tema, hemos podido prevenir algunos casos, hechos que podrían haber derivado en situaciones de riesgo. Es un mecanismo destinado a proteger y a prevenir a los profesionales de los medios de comunicación, porque evidentemente la libertad de expresión no puede tener ningún tipo de restricción. ¿Cómo aborda México los retos del Acuerdo de París, del que es miembro? Me imagino que es una posición muy distinta a la del vecino del norte. Fundamentalmente distinta. Siempre hemos tenido una postura de vanguardia,
fuimos el segundo país en dotarnos de una ley de cambio climático, con una serie de metas ya establecidas en la ley para, a pesar de ser un país petrolero, disminuir la dependencia respecto de los combustibles fósiles y pasar progresivamente a energías limpias. Tenemos una gran inversión europea, por cierto, en la geotermia, en la energía solar, en la eólica. España, por ejemplo, está muy bien representada en la energía eólica en México. Y tenemos, sobre todo, un compromiso fundamental con Naciones Unidas y con la solución concertada multilateralmente a temas que ningún país puede enfrentar por sí solo. Más de una cuarta parte de los hispanohablantes en el mundo, unos 130 millones aproximadamente, son mexicanos. ¿Qué papel corresponde jugar a México en el marco cultural del mundo latino e hispánico? De toda la promoción del español. El español es un idioma que cada vez se habla más, se aprende más. En Francia es el segundo idioma, o más bien es el primer idioma después del inglés. Ha desplazado al alemán y trabajamos muy de cerca, por ejemplo, con el Instituto Cervantes, que es una gran institución del Estado español, para una mejor difusión del español y defensa del español, defensa del multilingüismo también en las Naciones Unidas, junto con Francia. México es ahora un Estado observador de la francophonie, también defendemos el multilingüismo, y porque eso es lo que permite el diálogo entre las culturas, la comprensión, la aceptación del otro, y al final de cuentas poder vivir en un mundo mucho más tolerante que el que tenemos. Sí, nos hablaba de Coco, la película de Pixar. ¿Existe un boom de lo mexicano en este momento? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un redescubrimiento de lo mexicano en muchas partes del mundo, en buena medida también porque la gastronomía mexicana se exporta cada vez mejor. En París hay cada vez mejores restaurantes mexicanos. El tequila, en fin, la comida mexicana es un gran factor. Por ejemplo, en la UNESCO fuimos la primera cocina inscrita en la lista del patrimonio inmaterial, aún antes que la cocina francesa. ¿Y cuáles son los ingredientes de ese éxito, aparte del chile? Pues es la enorme riqueza, la variedad, la capacidad que tiene la cocina mexicana de fusionarse y de convivir con otras expresiones culinarias. Entonces eso también es parte de la presencia de México en el mundo. Muchísimas gracias, señor embajador, por esta entrevista. Al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias.